En la pequeña prédica de la Santa Misa os he anunciado el tema de las pláticas de este retiro, que será en torno a los pecados capitales. Y lo hicimos con esa reflexión de que Jesucristo nuestro Señor ha venido a librarnos, a salvarnos del pecado. Y esto es lo que realmente tenemos que pensar, porque lógicamente todo lo demás carece de importancia, porque lo que es verdaderamente importante es nuestra salvación. Y en esto hemos de una y otra vez caer en la cuenta, porque somos criaturas, tenemos un cuerpo, unos sentidos, y constantemente nuestros sentidos corporales, pero incluso nuestro intelecto y nuestra voluntad, se vuelca hacia las cosas de este mundo. Y nos puede pasar aquello que reprocha el apóstol San Pablo a los antiguos en la carta a los romanos, que dando la espalda a Dios, nos volvamos a las criaturas. Y esta es la definición del pecado: dar la espalda a Dios y volvernos a las criaturas. Poner en las criaturas nuestra felicidad. Poner en las criaturas el fin de nuestra vida. Poner mediante la conquista, el uso, la posesión de esas criaturas nuestra realización. Y es un engaño, y es un engaño. La tentación se nos presenta siempre como engaño de felicidad, como engaño de un aparente bien. Cuando yo me dejo llevar por el deseo desordenado del amor a mi persona, de mi propia excelencia, pecado de soberbia, pues lógicamente estoy rechazando a Dios y creo que en esa excelencia mía, en que todo el mundo me adore, está mi felicidad. Cuando yo pongo mi placer, mi felicidad en el placer, pues acabo en el pecado de la lujuria, oscurecido totalmente y entorpecido como un pobre animal sin dominio de mi propia voluntad, y no tengo la felicidad, no me la da. Cuando yo pienso que en los bienes materiales tengo mi felicidad y ante ello sacrifico todo, incluso mi propio bien espiritual, mi propia salvación, aparte de muchas otras cosas, como puede ser el cumplimiento de mis obligaciones familiares, religiosas, etc., y veo que poseyendo no soy feliz, no he alcanzado la felicidad. Cuando yo pongo mi deseo desordenado de descanso, pereza, y pienso que en ello está mi felicidad, pues lógicamente veo que no encuentro mi felicidad. Y lógicamente he dejado de cumplir la vocación al trabajo que Dios me ha dado y el cumplimiento de mis deberes. Cuando yo me dejo llevar por el apetito desordenado de la venganza, la ira, pensando que en ello voy a encontrar mi felicidad, pues lógicamente me engaño también. Me engaño también porque me encuentro de que no soy feliz y que en definitiva he ganado el odio de las personas que tengo a mi alrededor. Si pongo toda mi felicidad en el comer y el beber, pues lógicamente no voy a encontrar tampoco la felicidad, y lo que voy a encontrar va a ser posiblemente muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Y así con la misma envidia, etc. Por eso es tan importante, como os dije, llamar a las cosas por su nombre, conocernos para conocer mejor a Dios y para saber también lo que le debemos de pedir. El Señor en el Adviento nos recuerda que Él quiere venir y no viene a otra cosa que a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? Del pecado. Cuando se presentó esa nota doctrinal acerca del título de Corredentora y Medianera de la Gracia, se difundió un vídeo de aquella presentación, que estaba la cosa un poco acalorada. Algunos miembros de la Comisión Internacional Mariológica Internacional respondieron, y había en la mesa, estaba el presidente, el cardenal presidente, y había, yo creo que eran 2 jesuitas, ¿no? Y uno de ellos,
dijo algo así, como que utilizar el término redentora era disminuir la imagen del Dios amor, era presentar un Dios enojado por el pecado del hombre y que para resarcirse de su ofensa había enviado a su Hijo a morir cruelmente en la cruz. Era desdecir la imagen del Dios trinitario de la imagen de amor. Es otra religión distinta. Era otra religión distinta. Nuestra religión es aquella donde la Trinidad, ante la ofensa del hombre, da el decreto de la encarnación. El Hijo acepta venir al mundo a morir por nosotros y muere para salvarnos del pecado. Porque Dios odia el pecado, detesta el pecado y castiga el pecado. Y esa es la doctrina católica. Si hemos cambiado de religión, que nos avisen, pero la doctrina católica es esta. Comencemos pues con el pecado de la soberbia. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, nos enseña con aquella parábola del publicano y del fariseo, pues el ejemplo, ¿no?, de ese pecado de soberbia tan detestable por Dios nuestro Señor. Dice la Sagrada Escritura que Dios detesta a los soberbios y enaltece a los humildes. ¿Cómo define Santo Tomás el pecado de la soberbia? El pecado de la soberbia se define como un amor desordenado de la propia excelencia. Porque hay un amor ordenado. ¿Recordáis el mandato, ¿no? El mandamiento, estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, hay un amor a nosotros mismos verdadero, correcto, según Dios, según el querer de Dios. Y es importante también conocerlo, para amarnos como Dios quiere que nos amemos. Pero la soberbia es la deformación de ese amor verdadero que debemos tener a nosotros mismos, un amor desordenado, un amor que busca nuestra propia excelencia. Este deseo desordenado se manifiesta en multitud de formas. El soberbio, en primer lugar, se gloría de sus bienes naturales o sobrenaturales, pensando que Él es la fuente de ellos. Es el primer error. Es el primer error del soberbio. Pensar que todo aquello que tiene, sobrenatural o natural, espiritual o material, procede de sí mismo, de su autoesfuerzo, de su trabajo, de sus conquistas. No, porque si Dios en un momento te quita la vida, ¿dónde están tus fuerzas? Si Dios te envía la enfermedad, ¿dónde vas a ganar? Si Dios te quita la inteligencia, ¿dónde están todas tus capacidades? Etcétera, 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 ¿no? El principio de la soberbia es apartarse de Dios para colocarse en lugar de Dios sin ser Dios. Fue el pecado de Satanás, el ángel más bello creado por Dios nuestro Señor. Pero este ángel, llevado por la tentación de la soberbia, se contempló a sí mismo. Y contemplando la hermosura, la belleza, los dotes que el Señor le había dado, se ensoberbeció y quiso ser como Dios, sin Dios. Y pronunció el non serviam, que repite cada uno cuando hacemos un acto de soberbia, ¿no? Fue la misma tentación de nuestros primeros padres, Adán y Eva en el paraíso. La serpiente les tienta y les presenta que en el fruto aquel prohibido que Dios había establecido como Dios y legislador que era, a su criatura, estaba encerrado el misterio para poder ser como dioses. Y Eva, porque se alejó de su esposo, nunca dejéis a vuestras esposas solas, salvos para venir a los retiros, Eva se fue sola y aquello le tentó. El fruto le apareció apetitoso, dice el texto bíblico, y comió del árbol. Eva quiso ser Dios en contra de Dios y sin Dios. ¿Y qué experimentó?
la muerte. Experimentó la muerte. En la parábola del Señor, ¿no? De ese fariseo que va al templo y que en el primer lugar se pone a orar, va a alabar a Dios. Pero si recordáis el texto, ¿qué oración hace? Se alaba a sí mismo. Gracias, Señor, porque yo no soy como esos. Y yo pago el diezmo, etcétera, etcétera, ¿no? Fue a alabar a Dios, pero no alabó a Dios, no agradó a Dios, sino que se alabó a sí mismo, ¿no? Satanás profirió el non serviam. Adán y Eva desearon ser como Dios. Y así a lo largo de la historia, tantos ejemplos de soberbia, ¿no? El mismo ateo, ¿no? Que manifiesta no creer en Dios, porque no acepta su condición de criatura. El ateísmo, en definitiva, es un pecado de soberbia. No es un pecado de incapacidad, porque hay una verdad de fe que no podemos olvidar. Concilio Vaticano I. El hombre, por el uso de su razón, mediante la contemplación de la creación, puede conocer a Dios y sus atributos. Dios no es inaccesible, Dios no es incognoscible. El hombre, solamente por su luz natural, racional, por la inteligencia que Dios nos ha puesto en la cabeza, no para lucir un sombrero, como decía el difunto de don Benito Santos, no tenemos la cabeza para lucir un sombrero ni un peinado, nos puso la cabeza para pensar. El hombre, contemplando la creación, puede llegar al conocimiento de Dios, su creador y sus atributos. Claro que no puede llegar el hombre por su sola razón a comprender el misterio de la Trinidad, a conocerlo. No, es necesario que Dios lo revelase. Claro que el hombre no puede conocer por su sola razón el misterio de la Eucaristía. Era necesario que Jesucristo lo instituyese y lo revelase. Claro que el hombre no puede conocer que María Santísima es Inmaculada. Era necesario que Dios lo revelase. Pero el hombre sí, por su razón, puede conocer a Dios. Fijaos en las filosofías antiguas. Si recordáis vuestros estudios antiguos de bachiller, los primeros filósofos buscaban el primer fundamento, el arjé, decían, ¿no? Los griegos, el principio, porque esto está aquí, en nuestra cabeza. Las cosas tienen que tener un sentido, tienen que tener una razón, un principio, un fin. Es algo de lógica. Con el tema todo de la inteligencia artificial, ¿no? Pues en definitiva, lo que van a pretender o lo que pretenden es que el hombre no termine por no ser capaz de pensar. Ya es lo que les interesa, ¿no? Desde el invento de la televisión, ya antes la radio, todo el tema del internet, pero ahora incluso con el tema de la inteligencia artificial. Ya no hay que pensar porque te lo dan pensado. Por tanto, nos vamos a convertir en unos tontos pensando que somos muy listos, que somos muy listos. Los herejes, en definitiva, son pecado de soberbia, la herejía, porque no acepta la revelación de Dios, se cree más que Dios. Entonces, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio no le sirve, sino su propia cavilación, ¿no? Aquello que decían, no sé quién fue, acerca de algunos teólogos, ¿no? Que confundían al Espíritu Santo con los pajaritos que tenían en su cabeza. Pues por algún teólogo de estos modernos de ahora, ¿no? Confundían al Espíritu Santo con los pajaritos que tienen en su cabeza, ¿no? En definitiva, pues tantos pecados de soberbia que vemos, ¿no? En nuestra sociedad, en nosotros mismos, en nuestros contemporáneos, ¿no? El soberbio piensa que los bienes que tiene son suyos, fruto de su esfuerzo, de su trabajo, ¿no? Se gloría de ellos como debidos a su mérito, ¿no? De su mérito. Incluso, pues, en este sentido, por ejemplo, hoy está muy de moda también entre los varones todo el tema del estoicismo. Vais por las redes sociales y hay una cantidad de predicadores estoicos, ¿no? De superhombres, que piensan que por su propio esfuerzo, su voluntad, han conseguido lo que son y eso es lo que proponen, lo que enseñan, ¿no? Esos superhombres. No porque haya elementos que sean
verdaderos o buenos, pero lógicamente en el fondo está el error, en el fondo está el error. El de aquellos cuyo principio de moralidad es el propio hombre, ¿no? El naturalismo, ¿no? Que tienen en sí luces para guiarse, ¿no? En definitiva, las personas inteligentes muchas veces tienen ese pecado, ¿no? El ámbito de la ciencia, ya sea la investigación, ya sea la medicina, ya sea la técnica, todo ese ámbito del mundo, de la ciencia, del conocimiento, de la inteligencia, los estudiados, los sabios de este mundo, se creen ellos la medida de todo, ¿no? La medida de todo. Me decía un sacerdote, con todo este tema también, ¿no? Porque está fresco, de la Virgen Santísima, de la nota esta, decía, este hombre piensa que aquello que él no puede entender, no puede ser, ¿no? Y recuerdo una anécdota cuando yo era niño, seminarista menor en Santiago de Compostela, que íbamos a visitar a las monjitas, a llevarle los carteles del día del seminario, y recuerdo una sierva de María dedicadas al cuidado de los enfermos, ¿no? Y no sé por qué salió la conversación, ¿no? Y decía, tú fíjate, claro, cuando quieren comprender a Dios, si a Dios lo comprendiésemos, lo entendiésemos plenamente, Dios sería muy pequeño, porque Dios sería la medida de nuestra pobre cabeza, de nuestro pobre entendimiento, ¿no? Qué horror, ¿no? No, Dios es mucho más que nosotros, ¿no? Y hay muchos sabios, muchos entendidos, ¿no? Lo vemos también porque nuestro siglo, el siglo XX y el siglo XXI, es el siglo de la soberbia. Parece que todos los de atrás eran tontos, parece que no sabían, parece que nosotros hemos descubierto la píldora, ¿no? Que nosotros hemos descubierto la pólvora, perdón, la pólvora. Y los antiguos eran mucho más inteligentes porque pensaban mucho más que nosotros. La soberbia es el pecado de la juventud. Se dice en mi tierra, en Galicia, leña verde, xente nova, todo é fume. Gente joven, la leña verde, todo es humo. El pecado de la soberbia es pecado de la juventud, pero si no se corrige, puede ser también pecado de la vejez. El soberbio se gloría de esos bienes como debidos a sus méritos. Se gloría delante de los demás de aquello que no tiene, y eso se llama vanidad. Por eso la vanidad es hija de la soberbia, ¿no? Presumir delante de los demás de aquello incluso que no tienen. Exagera sus dotes con palabras y con engaños, y esto se llama jactancia, hija también de la soberbia. Sus cosas no son las comunes. Presume, por tanto, de penitente, de santo, de intachable, de persona honrada, y esto se llama hipocresía, apariencia de bien. El soberbio, aparte de gloriarse de los bienes que tiene, de pensar que son suyos y de su esfuerzo, aparte de presumir delante de los demás, quiere ser preferido, ¿no? Quiere ser preferido y busca que los otros le alaben, Va continuamente cantando sus beneficios, sus bienes, sus dotes, sus cualidades, sus acciones, para recibir el aplauso, para recibir la aceptación, para recibir, pues eso, que todo el mundo le alabe en medio de la plaza, ¿no? Todo lo encamina a sobresalir para llamar la atención, Hoy es también un pecado muy habitual, ¿no? Todo también el mundo de Internet, de nuestros jóvenes, etcétera. Es decir, estamos pendientes, buscando esa aceptación, ese aplauso, ese que los otros reconozcan, el like, el me gusta, etcétera, ¿no? Incluso en su locura, el soberbio llega a una locura de amor a sí mismo, desordenado, busca que Dios mismo le reconozca y le alabe, ¿no? Es una enfermedad. Se presenta como justo delante de Dios con obras y se compara a los otros, como el fariseo de la parábola.
Yo no soy como los demás. Ladrones, embusteros, etc. No. Entonces, busca y se cree con derechos delante de Dios. Era un poco el pecado de los fariseos. Hombres religiosos que en apariencia eran intachables, porque cumplían, porque eran exactos, minuciosos, meticulosos, pero eran sepulcros blanqueados. Y como hemos escuchado en estos días a Juan Bautista, cuando se acercaron a recibir el bautismo de penitencia, le llamaba raza de víboras, ¿no? Raza de víboras. El soberbio, como está tan enfocado en sí mismo, totalmente enloquecido en amor de sí mismo, llega a despreciar a los demás. Porque yo soy más que los demás. Se cree el único irreprochable y el único justo. Y de ahí nace el desprecio, la envidia, los rencores, las venganzas. Por eso el amor propio, el pecado de la soberbia, es el principio de todo pecado. El principio de todo pecado. San Agustín dice que hay solamente dos amores. Amor a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos. Amor a nosotros mismos. ¿Lo dije bien? No. Amor a Dios hasta el desprecio de nosotros mismos. Amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. Y yo añado, hasta el desprecio de Dios pasando por el desprecio del prójimo. Amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios, pasando por el desprecio de nuestros prójimos. Por tanto, el soberbio se cree con méritos y con derechos, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Y el soberbio, por ejemplo, busca continuamente los puestos, la relevancia, la palabra, el destacar, el que se le reconozca. Y cuando no lo recibe, se enfurece. Había aquella superiora de Teresita, de Santa Teresita, la Madre Gonzaga, que cuando no salía superiora, se subía al árbol que tenía en el claustro. Se enfadaba, porque en definitiva la soberbia no deja de ser ese pecado infantil del niño, entorpecido, enfadado, porque no le han dado lo que él creía que merecía. Consecuencias del pecado de la soberbia. Por un lado, nos hace desgraciados e infelices, porque al ver el éxito de los demás, al ver que también hay otros como nosotros, al ver que muchas veces vamos a ser ignorados, incluso despreciados, o no van a contar con nosotros, todo eso va a ser una causa de sufrimiento terrible, ¿no? No sé cómo le llaman ahora a ese trauma de no perderse ninguna cosa. FOMO, en inglés, ¿no? Es decir, gente que está pendiente y no quiere perderse nada y quiere estar en todo. Y cuando hay varias cosas, se ven locos porque no saben cuál escoger, ¿no? Escogerán siempre aquella donde tengan más reconocimiento, ¿no? Pero en definitiva, amor propio, soberbia, ¿no? Pero siempre infelices, siempre desgraciados, ¿no? Nos hace juguetes del demonio, ¿no? El soberbio, en definitiva, acaba siendo una marioneta en el pobre soberbio, ¿no? El soberbio una marioneta del demonio. Pensemos, por ejemplo, en un Lutero, ¿no? Aquellas primeras rebeliones que a lo mejor pudo tener de jóvenes, a la obediencia, a las disciplinas, al mismo magisterio, ¿no? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó Lutero, no? Entonces hay que ponerle riendas a ese caballo desbocado, ¿no? Que es nuestro amor propio y nuestra soberbia. Y, lógicamente, lo peor, nos priva
de las gracias, de los méritos ante Dios y nos enfrenta contra Dios. Ya hemos recibido nuestro premio cuando hemos recibido aquí la alabanza, ¿no? Jesús nos dice en el Evangelio: cuando deis limosna, no hagáis como los hipócritas. Cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, ¿no? Que ya han recibido aquí su premio, su paga. No, nosotros hemos de hacerlo por amor de Dios, por amor a nuestros hermanos. No para buscar nuestra gloria, no para buscar nuestra satisfacción. Dios odia la soberbia y por eso Dios también acaba privando de las gracias a los soberbios, ¿no? Produciéndose esa ceguera espiritual y finalmente esa reprobación final, ¿no? La soberbia como pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? La soberbia como uno de esos pecados contra el Espíritu Santo, ¿no? Creer que yo tengo derecho a salvarme. Claro, el fin es terrible, ¿no? El fin es terrible. Respecto a los demás, nadie quiere estar con un soberbio. Nos hace detestables a los otros, nos hace despreciables, ¿no? Se tiene compasión del desgraciado, del pecador. Pero ¿quién soporta? ¿Quién es capaz de soportar a un soberbio? Nadie lo aguanta. Una misma obra buena, pero cuando se nota que ha sido hecha con soberbia, queda totalmente descalificada, ¿no? Es despreciada por todos. Y en definitiva, pues eso acaba produciendo la soledad, el aislamiento, ¿no? El orgullo acaba terminando él solo en sí mismo, detestando a todos y siendo detestado por todos. Nadie le quiere, nadie le acompaña. Y él es incapaz de querer a nadie porque nadie es tan bueno como él. El pecado de soberbia en sí mismo es pecado mortal por su naturaleza, pero admite parvedad de materias. El orgullo excluye del reino de Dios, dice la Sagrada Escritura, porque nos hace independientes respecto de Dios, lo cual es grave injuria a su autoridad soberana. Así tomada, se enfrenta con Dios arrebatándole sus derechos y no admite parvedad de materia, ¿no? Fijaos en este sentido cuando el soberbio no quiere, se autojustifica, busca no cumplir ciertos mandamientos porque él mismo ha llegado a la conclusión de que él se puede dictar su propia moralidad, ¿no? Es el primero de todos los pecados y la raíz de todos ellos. Todos lo llevamos dentro, todos lo llevamos dentro. Los ángeles y nuestros primeros padres cayeron en este pecado. Es el primero que nace y el último que muere, ¿no? El último que muere con ese hombre viejo que hay en nosotros. En sus efectos impide la vida de perfección. ¿Por qué? Porque es origen de muchos otros pecados. Entonces, si no cortamos, si no atendemos, si no, vamos a decir, encauzamos ese amor desordenado a nosotros mismos, pues acabamos con el pecado de ambición, de presunción, de vanidad, de hipocresía, de insubordinación. Se opone a la perfección cristiana. Se opone también tantas veces a la vida familiar, ¿no? Porque el orgulloso, el soberbio, acaba despreciando a su propia mujer, a quien Dios la ha dado por compañera, acaba despreciando a sus hijos porque no están a la altura de lo que él cree que deben estar, o no son como él quiere que sean, o no son como él, y en toda su familia y ámbito de amistad. En la vida civil, la soberbia siembra enemistad, odio, querella, guerra, ¿no? Y ahí está el soberbio, ¿no? Siempre haciendo lío, ¿no? Siempre haciendo problemas, siempre creando mal ambiente, enfrentamiento. En la misma iglesia, entre los eclesiásticos, la soberbia acaba produciendo desobediencia,
y con ello puede ir los pecados de cisma o de herejía, ¿no? Y en todas partes, el pecado de la soberbia lleva a búsquedas desenfrenadas de todo aquello que pueda reportarnos, ¿no? Satisfacción, el lujo, con ello las deudas, los disgustos, las ruinas, caídas lamentables, vergonzosas, etc., ¿no? Además, Dios castiga, ¿no? Esto lo dice Santo Tomás, el pecado de la soberbia muchas veces con el pecado de la lujuria, ¿no? Cegando totalmente en esos pecados tan bajos al soberbio, ¿no? Y aún así permanecen soberbios. Y lo peor es que lleva a la perdición eterna, porque el soberbio se negará a arrepentirse, ¿no?, de sus pecados. No querrá humillarse ni confesar sus culpas. En la guía de pecadores de Fray Luis de Granada trata también acerca de los pecados capitales y habla del pecado de la soberbia, ¿no? Volviendo a esa misma definición de Santo Tomás, apetito desordenado de la propia excelencia, dice Fray Luis que el pecado es la madre y la reina de todos los vicios, ¿no?, de todos los pecados. Por eso Tobías le recomendaba a su hijo: nunca permitas que la soberbia tenga señorío sobre tu pensamiento, ni sobre tus palabras, porque de ella tomó principio toda nuestra perdición. Los que sois padres, los que sois abuelos, los que vais a ser padres, atended al consejo del santo Tobías para con vuestros hijos y recomendad siempre la humildad, ¿no? No des lugar en tu pensamiento ni en tus palabras a la soberbia, ¿no?, a la soberbia. Esos padres, ¿no?, que buscan que sus hijos destaquen, sean, etcétera, ¿no?, poniéndole esa misma ambición malsana. Y es lógico que hay que esforzar a los niños, hay que incitarles a trabajar, al esfuerzo, pero siempre con humildad, siempre con humildad, siempre con humildad. Remedios contra la soberbia nos los da Fray Luis de Granada en este Guía de Pecadores. Primeramente, considera el castigo que mereció Satanás y nuestros primeros padres por el pecado de soberbia. Satanás al infierno, nuestros primeros padres expulsados del paraíso y condenados a la muerte eterna, si no hubiese venido el Redentor. Entonces, simplemente el considerar esto ha de llevarnos a ver la malicia que tiene el pecado de la soberbia y el deseo que hemos de tener de luchar contra él y de adquirir la virtud de la humildad. Y contra este pecado de los demonios, ¿no?, la soberbia, pecado de los demonios, contemplemos el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses. Y empieza: Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz. Contemplar a Cristo nuestro Señor, humilde. Viene la Navidad, ¿y qué contemplamos? A un Dios totalmente humillado. Dice el cardenal Pecci en ese librito acerca de la humildad que escribió para los seminaristas, después fue León XIII, este cardenal, tratadito de la humildad, práctica de la humildad, ¿no? Y dice que realmente el único que practicó la humildad es Jesucristo, porque él sí que se abajó, siendo Dios, se hizo criatura. Nosotros hombres, practicando la humillación, la humildad, no hacemos más que ponernos en nuestro sitio.
No hacemos más que ponernos en nuestros sitios. Dice Fray Luis, mira dentro de ti que tendrás muchos motivos de humildad, ¿no? Tercer remedio contra la soberbia. Mira dentro de ti que tendrás motivos que te prediquen la humildad. Lo que fuiste antes de tu nacimiento y lo que serás después de nacido, ¿no? Y lo que serás después de muerto. Aquella frase tan desagradable de San Bernardo, ¿no? Semen pútrido y pasto de gusanos, ¿no? Lo que somos. ¿Y qué somos ahora mismo? Yo a veces me asombro, ¿no? El pensamiento, ¿no? Me impacta, ¿no? Es decir, que en un instante podemos dejar de ser. Es decir, que en un instante podemos morirnos. ¿Quién nos libra de una muerte desgraciada en un atropellamiento de coche? O que nos cae ahí en Toledo, donde vivo yo, ¿no? Que está todo muy antiguo, que te caiga una teja en la cabeza y te quedas allí, pues frito, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué has sido? ¿No? ¿Y qué serás? Y piensa, decir, ¿quién te llorará en tu entierro? ¿Y quién se acordará de ti al poco de morir? Y pasará la historia y seguirán los siglos. ¿Y quién se va a acordar de fulanito? ¿Quién se va a acordar de José Manuel González? ¿De quién se acuerda la gente? De los santos. Porque fueron verdaderamente humildes. No los tuvieron en cuenta en la vida. En la vida eran nadie, se reían de ellos. Pero ahora nosotros los celebramos. Nosotros ahora los celebramos. Piensa, ¿no? Tú que te ensoberbeces, ¿qué hay en ti? Piensa en tus pecados, pecados de la vida pasada, pecados actuales, y los pecados que cometerás si Dios no te libra de ellos. San Juan Crisóstomo, una cita. Mira con atención las sepulturas de los muertos y busca en ellos algún rastro de la magnificencia con que vivieron o de las riquezas y deleites que gozaron. Dime, ¿dónde están sus atavíos y vestiduras? ¿Dónde sus pasatiempos y recreaciones? ¿Dónde la compañía y la muchedumbre de los criados? Se acabaron los gastos de los banquetes, las risas, los juegos, la alegría mundana. Llégate más de cerca al sepulcro de cada uno de ellos y no hallarás más que polvo y ceniza, gusanos y huesos hediondos. Mi padre era enterrador en mi pueblo. En Galicia la mayoría de los cementerios son parroquiales. Y el enterrador ahora ha cambiado un poco la situación, pero el enterrador era un señor del pueblo, ¿no? Que se encargaba de ello. Y cuando yo empecé de monaguillo, se había muerto el enterrador anterior y mi párroco le pidió a mi padre si podía hacerlo. Porque realmente lo que se requería era que fuera un poco albañil, para meter la caja y tapar aquello, sellarlo y ya está, para que no oliese en los nichos. Y alguna vez acompañé a mi padre a vaciar alguna sepultura y a veces que no había nada. Más que un poco de madera podrida, pero no había nada, ni huesos. Polvo y ceniza. Y a veces ni polvo ni ceniza. Y eso es lo que somos ahora. Otro remedio. Considera también el peligro de la vanagloria, hija de la soberbia, de la cual dice San Bernardo que livianamente vuela y livianamente penetra, pero no hace liviana herida. Por lo cual, si alguna vez los hombres te alabaran y honrasen, debes luego mirar si caben en ti esas cosas de que eres alabado o no. Porque si nada de eso cabe en ti, ninguna cosa tienes de que te gloriar. Mas si por ventura cabe en ti, di luego con el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que no te debes por eso ensoberbecer, sino humillar y dar gloria a Dios, a quien debes todo lo que tienes, porque no tengas indigno de ello, porque es cierto que así la honra que te hacen como la causa por la que hacen es de Dios. A Dios sea la gloria. ¿No?
A Dios sea la gloria, para mayor gloria de Dios. Y fijaos que Santa Teresa dice que humildad es andar en verdad, soberbia es andar en mentira. Y la respuesta a una alabanza de algo que hacemos bien no es, no lo soy. Esa es falsa humildad. Muchas gracias, gloria a Dios que me ha dado el don. Y eso no es soberbia, es andar en verdad, pero es referirlo a aquel a quien me lo ha otorgado, ¿no? Muchas veces tenemos el movimiento interior, ¿no? Qué bien me ha salido esto, lo otro, qué bueno. Lo típico de las mamás, ¿no? Que siempre preguntan qué tal está la comida, ¿no? Para que le digamos, está buenísima, te ha quedado de 10, ¿no? Pero en definitiva es una búsqueda de para gloria. Piensa también que esa soberbia que te lleva a la ambición, cuánto peligro te pone, en cuánto peligro te pone, ¿no? Sobre todo deseando mandar sobre los demás, ponerte por encima de los demás, cuando muchas veces no eres capaz de gobernarte a ti mismo, ¿no? Considera también que a nadie contentas con tu soberbia, ¿no? Ni a Dios ni al prójimo, ¿no? Sino que te haces despreciable a unos y a otros, ¿no? Ni aun a ti mismo contentarás en este mundo, si tomando en ti conocieres tu vanidad y locura, y mucho menos en el otro, cuando por tu soberbia perpetuamente padecerás. Ayuda también para humillarse, para practicar la virtud de la humildad, considerar lo poco que hemos servido a Dios. Pocos servicios y méritos tenemos delante de Dios y pocos que sean meritorios y verdaderos servicios, ¿no? Porque mucho vicio hay en los ejercicios de las virtudes, que es aún más por vanagloria que por gloria de Dios, ¿no? Y por tanto ahí tenemos que también materia, ¿no? Para humillarnos. Dice, como más remedios, el que desea de verdad practicar la humildad, vencer la soberbia, ha de trabajar por conocerse, y así se humillará. Si nos conocemos verdaderamente delante de Dios, pues nos tendremos que humillar porque veremos, ¿no? Lo poco que somos, ¿no? ¿Cómo no se humillará en sus pensamientos el que mirándose ante la verdad se haya lleno de pecados, sucio con las heces de los deleites carnales, envuelto en 1000 errores, espantado con 1000 vanos temores, cercado de muchas perplejidades, cargado con el peso del cuerpo mortal, tan fácil para todo lo malo y tan sino las virtudes que consigo trae la buena conciencia? Si por alguna buena obra sintieses que tu pensamiento se levanta, entonces has de mirar más por ti, porque el contentamiento de ti mismo no destruya la buena obra que hiciste, y la vanagloria, pestilencia de las buenas obras, no la corrompa. Cuidado con aquellas obras que nos agradan. Cuidado con aquellas obras que nos agradan, porque podemos encontrar la satisfacción en ellas. Por eso los santos dirán que hemos de preferir siempre aquello que sea más desabrido, aquello que nos cueste más, entre las cosas a elegir, lógicamente, ¿no? Porque cuando hacemos lo que nos agrada, pues estamos muchas veces buscándonos a nosotros mismos. Cuanto más alto estuvieses, mayor fueses, más humildemente has de tratarte. Porque si en verdad eres bajo, no es mucho que seas humilde, pero si eres grande y honrado, y con todo eso te humillas, alcanzarás muy rara y muy grande virtud. Porque la humildad en la honra es honra de la misma honra y dignidad de la dignidad. Y si esta falta, pierdes esa misma dignidad, ¿no? Esa misma dignidad. Cuanto más altos estemos, ojo, atención, más humilde hemos de tratarnos. Y esto hará redoblar nuestra humildad, ¿no? Y nuestra gloria delante de Dios.
3 temores quiere San Bernardo que moren siempre en nuestro corazón. Uno cuando tenemos gracia, otro cuando la hemos perdido y otro temor cuando la hayamos recobrado. Cuando estemos en gracia, teme a Dios, porque no hagas alguna cosa indigna de su gracia. Cuando la pierdes, porque faltando ella quedas tú desamparado de la guarda que te defendía. Y teme si después de perdida la recobraras, porque no la vuelvas a perder. Y temiendo de esta manera, no presumirás de ti, estando lleno de temor de Dios. 3 temores. Estando en gracia, perdiendo la gracia y recobrando la gracia. Teniendo la gracia por no hacer nada por la que la podamos perder y desagradar a Dios. Habiéndola perdido, viéndonos totalmente desvalidos sin ella. Y habiéndola recobrado, no temer, volver a perderla, ¿no? Por nuestra infidelidad. Ten paciencia en todas tus persecuciones, porque en el sufrimiento de las injurias se conoce el verdadero humilde. No desprecies los pobres y necesitados. Qué curioso, ¿no? Fray Luis cuando dice, procura que tus vestidos no sean tan curiosos, no llamen la atención, ¿no? Pero atención, mira que no sea el vestido más vil de lo que te conviene, ¿no? Para no buscar el agrado y la aprobación de los demás, ¿no? En esta parte del vestido, pero podemos decir en todo, ¿no? En nuestro comportamiento, ¿no? Atención, humildad, no buscar la curiosidad, no buscar la singularidad, pero no queramos ser tan comunes ni tan humildes, que vayamos así con la cabeza, que todo el mundo nos diga qué humilde eres, ¿no? No has de despreciar los oficios bajos. Y en la soberbia, San Juan de la Cruz, cuando habla de la purificación del alma, en la noche oscura, habla de los pecados espirituales de la soberbia. Habla de los pecados espirituales de la soberbia, ¿no? Dice San Juan de la Cruz en el capítulo 2 que algunos, los principiantes, cuando empiezan a vivir una vida de fe, una vida de conversión, en nuestro ámbito de la misa tradicional, pues muchos jóvenes que se han convertido, ¿no? O no tan jóvenes, que han vuelto a la fe, pues empiezan a ser muy fervorosos, muy diligentes en las cosas espirituales, en los ejercicios devotos, ¿no? Y empieza a haber dentro de ellos una soberbia oculta, dice el santo, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Empiezan a hablar de cosas espirituales delante de los otros y aún a veces a enseñarlas antes que aprenderlas. A estos muchas veces el demonio les hace acrecentar el fervor y la gana de hacer más estas y otras obras, para que les vaya creciendo la soberbia y la presunción. Fijaos, dentro del fervor y de la piedad. Pero claro, viene el demonio y como no está purificado nuestra alma, como no está recta nuestra intención, pues empieza esa vanagloria, como el fariseo del templo, Y entonces todavía lo hacemos más, ¿no? Y viene el demonio y nos hace todavía más ayunos, más penitencias, más oraciones, ¿no? Y si hay que estar de rodillas un tiempo, yo estoy más. Para que les vaya creciendo la soberbia y la presunción. Cuando sus maestros espirituales, confesores o prelados, sacerdotes, no les aprueban su espíritu, los corrigen, el modo de proceder que tienen, estos dicen, no me entienden, no entienden mi espíritu, no son espirituales. Y van cambiando de directores, de confesores, de sacerdotes, buscando que les alaben y que se admiren, ¿no? Ante ellos, ¿no? Presumiendo, suelen proponer mucho y hacer poco, ¿no? Acaban proponiendo mucho y haciendo muy poco. Quieren preceder y privar con los confesores y de aquí les nacen 1000 envidias y desquietudes. Quieren ser los preferidos,
los referidos, ¿no? Los primeros. Y cuando el confesor, el sacerdote, les coloca en su sitio, madre, 1000 envidias, 1000 inquietudes. Tienen empacho de decir sus pecados desnudos porque no los tengan sus confesores en menos, y los van coloreando porque no parezcan tan malos, lo cual más es irse a excusar que a acusar. No quieren ir a confesarse y cuando se confiesan, disimulan. Pecado de soberbia espiritual. Cuando no van buscando otros confesores. El confesor habitual, le confesamos las cositas estas, las ñoñerías. La materia grave, vamos ahí por detrás, por la rejilla, a los confesionarios esos oscuros, para que no nos conozcan, para que no van a pensar de mí que soy tan pecador, ¿no? Esto termina, ¿no? Es un proceso, ¿no? Acaba por considerar que sus faltas no son tantas. Y otras veces, por otro lado, se entristecen en demasía porque no son todo lo santo que quieren ser, ¿no? Porque se ven demasiado cayendo en ellas. Se enojan contra sí mismos, con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Fijaos, Dios hasta se sirve de eso para perdonarnos, ¿no? Pero en nuestras confesiones, ¿cuánto hay de amor propio? Porque no nos soportamos, vamos a purificarnos, a lavarnos al confesionario, pero con muy poco dolor de contrición y con mucho amor propio nuestro, de que no nos soportamos, Dice el santo, San Juan de la Cruz, Noche Oscura, de estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas y otros menos. Pero comparemos a aquellos que van en el camino de la perfección. Estos tienen sus cosas en nada, mas con muy poca satisfacción de sí mismos. A todos los tienen por mejores y les suelen tener santa envidia, emulación, que diría San Pablo, con gana de servir a Dios como ellos. Porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conocen lo que mucho que Dios merece y lo poco que ellos les dan. Y así cuanto más hacen, tanto menos se satisfacen, que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por Él, que todo lo que hacen les parece nada. Y tanto les solicita, ocupa y embebe este cuidado de amor, que nunca advierten en si los demás hacen o no hacen. No están pendientes de los demás, sino que están pendientes de ellos, de sí mismos, y quieren hacer más y emular a los santos. Y cuanto más hacen, más cuenta se dan que Dios merece mucho más. Y no encuentran satisfacción en sí mismos. Los que caminan en perfección, con mucha tranquilidad y humildad, tienen gran deseos de que les enseñe cualquiera lo que les pueda aprovechar. De todo sacan provecho. De todo sacan provecho. Fijaos que a veces también en nuestro ámbito tradicional, cuánta soberbia existe y despreciamos. Nos creemos más que el párroco de nuestro pueblo, que aquel sacerdote, que aquella otra persona. El que anda en camino de perfección aprende de todos y de todo puede aprender, o a no repetirlo o a imitarlo. No tienen gana de decir sus cosas, no hablan de sí mismos, en definitiva, porque las tienen todas un poco, todas las cosas que hacen, que aun a sus maestros espirituales tienen vergüenza de contárselas, pareciéndoles que no son cosas que merezcan hacer lenguaje de ellas. Más ganas tienen de decir sus propios pecados, sus faltas, o que las entiendan, que no son sus virtudes. Y así se inclinan más a tratar su alma con quien en menos tienen sus cosas y su espíritu, lo cual es propiedad de espíritu sencillo, puro y verdadero, y muy agradable a Dios. Darán estos la sangre de su corazón a quien sirve a Dios,
y ayudarán cuanto es en sí a que les sirvan, ¿no? Esa generosidad que nacerá de la verdadera humildad y de la búsqueda de la perfección. Bueno, espero que estos apuntes, así a lo mejor un poco desligados, acerca de la soberbia y de la humildad, nos sirvan para hacer un ratito de oración, de meditación ante el Señor, de examen de conciencia, ¿no? De examen de conciencia y tomarle temperatura a nuestra alma. Y avivar en nosotros estos deseos del Adviento, ¿no? Cuando le pedimos al Señor que venga con su fortaleza, que venga con su gracia, que realmente venga a nuestras almas con su humildad y haga nuestro corazón semejante al suyo, manso y humilde.